Hola, bienvenidos. En este capítulo de la serie Build for Operations voy a hablar sobre los mensajes de log. Algo que, digamos, muchas veces pasamos por alto. Cuando las cosas andan bien, nadie presta atención a los mensajes de log, pero que resulta fundamental cuando estamos operando una aplicación y tenemos problemas y necesitamos diagnosticar qué es lo que está pasando. Vemos un comportamiento que no es el esperado y no sabemos a qué se debe. Es ahí donde los mensajes de log son centrales. El tema es que para tener mensajes de log cuando tenemos problemas hay que tomar la precaución antes. Entonces tenemos que empezar a escribir los mensajes de log cuando estamos construyendo la aplicación para que después, en el momento operativo, cuando surjan los problemas, tengamos herramientas de diagnóstico. Es de alguna forma análogo a lo que pasa con el seguro del auto, si se quiere, ¿no? Mientras va todo bien, no pasa nada, pero de repente tenés un accidente, necesitas soporte, cobertura, lo que fuera, y el seguro del auto sale a cubrirte, digamos, ¿no? Lo mismo uno podría pensar pasa con el airbag en el auto, ¿no? Mientras no chocas no pasa nada, cuando chocas más vale que lo tengas, ¿sí? Entonces, vamos a bajar esto a un poquito más a concreto. La situación es que yo tengo mi código y mi código tiene que escribir mensajes en el log. La forma más rudimentaria de hacer eso es haciendo un print o un write line o un put, lo que sea, dependiendo del lenguaje en el que estemos. Pero la forma más profesional o prolija de hacerlo es utilizando un logger. Un logger es un componente que nos permite escribir el log. ¿Sí? En algunos lenguajes ya vienen con algún componente tipo logger, como es el caso de Ruby, como es el caso de Python. En algunos otros lenguajes no hay un componente nativo y entonces uno de repente opta por alguna librería, algún framework. Uno de los más famosos en el mundo Java es Log4j, creo que fue uno de los primeros, después fue portado a distintos lenguajes, entonces tenemos Log4j, por ejemplo, todo siguiendo siempre más o menos la misma estrategia de diseño. Lo primero que tenemos que tener presente cuando escribimos nuestro código, y ahí la parte interesante del uso de un logger, es que nuestra aplicación va a mandarle distintos tipos de mensajes al logger. Esto puede variar de una implementación a otra, pero en términos generales mi aplicación podrá mandar mensajes de tipo debug, mensajes de tipo info, mensajes de tipo warn, mensajes de tipo error. Dependiendo de la implementación, puede que también tengamos mensajes de tipo trace, mensajes de tipo fatal. Eso podrá ir variando dependiendo de la implementación que tengamos. Lo otro que tenemos que tener bien en claro, independientemente del lenguaje en el que estemos y la implementación, es que todos los componentes de log siguen más o menos el mismo diseño conceptual, al menos en términos de los conceptos que tienen. Hay tres conceptos centrales cuando hablamos de un logger: lo que es el log level, lo que es el formatter y lo que es el handler. Insisto que los términos pueden variar de una implementación a otra, pero en términos generales siempre vamos a tener estos tres conceptos. ¿Qué es el handler? El handler, en algunos otros frameworks denominado también appender, determina el destino del mensaje. Mi aplicación le manda un mensaje al logger y se desentiende qué va a pasar con ese mensaje. Es la configuración del logger y puntualmente cómo yo haya configurado él o los handlers lo que va a determinar a dónde va el mensaje. Si ese mensaje termina escribiéndose en un archivo, si termina escribiéndose en la consola, si termina enviándose por mail, si se escribe en una base de datos, lo que fuera. Eso va a estar determinado por los handlers que yo haya configurado. Otro concepto es el formatter. El formatter justamente lo que hace es formatear el mensaje. Aquí tengo un fragmento de configuración del formatter en Ruby. Fíjense que en el caso de Ruby la configuración del formatter se hace a partir de un bloque de código donde yo recibo la severidad, o sea, si es un mensaje de info, de error, lo que fuera, el momento en el que se envió ese mensaje, el nombre del programa y el mensaje que efectivamente yo escribí, ¿no? Esos son los 4 parámetros. Y yo después con eso determino cómo es el string
que se va a terminar generando. En este caso del ejemplo estoy devolviendo un string que dice nice, dos puntos, y el mensaje original que mandó el usuario. Es anecdótico, en general no se suele hacer así, de mínima uno lo que loguea es el tipo de mensaje, si fue un info, si fue un error, lo que fuera, la severidad, el momento en el que ocurrió, eso es fundamental para poder saber, para poder diagnosticar, ¿sí? Bueno, el nombre del programa y el mensaje que efectivamente se mandó desde la aplicación. A esto uno podría agregarle más información de contexto, por ejemplo, el ID de proceso, el ID de thread, el ID del usuario que estaba logueado en ese momento, bueno, lo que fuera, ¿sí? Pero este es el trabajo del formatter. Incluso el formatter podría determinar, generar un string plano o generar un JSON o generar un mensaje XML, ¿sí? Y por último, lo que tenemos es el log level. El log level funciona de la siguiente forma. Como dijimos, nuestro código le va a mandar distintos tipos de mensaje al logger. El logger va a tener un log level, ¿sí? Que dependiendo de cómo se hace el log level, si el mensaje va a ser procesado o no. En general, los distintos tipos de mensajes que yo mando están como jerarquizados, digamos, ¿no? Si yo mando un mensaje de tipo debug, pero el log level está en info, ese mensaje se pierde, no se procesa, no se guarda, ¿sí? Sí se van a guardar los mensajes que sean de tipo info y de ahí para arriba. O sea, si tengo log level info, se van a guardar los mensajes de info, se van a guardar los mensajes de warn, se van a guardar los mensajes de error, ¿sí? Del mismo modo, si mi log level es warn, los de debug y los de info se pasan por alto, ¿sí? Solamente se loguea los de warn y los de error, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Esto por qué es relevante? Porque en una aplicación, en un ambiente productivo, con muchos usuarios, esto podría llegar a generar muchísima información. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que en un ambiente productivo uno pone el log level en one o en error, no escribo los mensajes de información y los mensajes de debug, simplemente para no generar demasiados datos, ¿sí? Tengamos presente que eso puede llegar a ser costoso, ¿sí? En términos de procesamiento y en términos de storage. Ahora, en un ambiente no productivo, como puede ser un ambiente de test, donde yo tengo muchos menos usuarios, donde el volumen es mucho menor y donde yo todavía estoy estabilizando mi aplicación, ahí sí puede que yo ponga un log level debug para tener información bien detallada. Total, no se van a generar tantos datos porque en un ambiente de test hay poquitos usuarios, el ambiente se utiliza bastante menos que un ambiente productivo que tal vez se utiliza todo el tiempo. Y a su vez, si algo no se comporta como yo quiero en mi ambiente de test, bueno, ya voy a tener todos los mensajes generados para poder rápidamente hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en un ambiente de test ponemos típicamente un log level debug, ¿sí? Y en un ambiente productivo ponemos típicamente un log level error. Lo interesante de esto es que ese nivel, ese log level, tiene que ser configurable. Bueno, justamente tiene que ser configurable, no tengo yo que ir y cambiar el código para ajustar el log level. Eso debería ser una variable de configuración que en un ambiente lo pongo de una forma, en otro ambiente lo pongo de otra. De repente tengo problemas en mi ambiente productivo, necesito diagnosticar, entonces cambio la configuración de mi ambiente productivo temporalmente para empezar a loguear en detalle. Entonces en mi ambiente productivo pongo log level debug, genero información de diagnóstico y una vez que logré hacer el diagnóstico vuelvo a ajustar esa configuración. Esa es la forma en que se suele trabajar. El siguiente punto relevante acá es qué logueamos, ¿sí? Bueno, algo fundamental, si pensamos, si se quiere, una arquitectura de tipo hexagonal o de ports y adapters, de seguro vamos a querer loguear en los adaptadores, en todo lo que sea manejo de entrada-salida. Ahí quiero loguear, porque ahí es justamente donde yo muchas veces no tengo control. La lógica de negocio la escribí yo y ese código está completamente bajo mi control. Pero cuando yo interactúo con algo externo, ya sea un mensaje HTTP que entra, un mensaje HTTP que sale, una conexión a la base de datos, un acceso al file system, lo que sea, lo que generalmente denominamos los adaptadores en una arquitectura hexagonal, ahí es donde yo voy a querer escribir en el log para ver, bueno, qué fue lo que me llegó, ¿sí? Y qué fue lo que devolví, digamos, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos problemas en los ambientes productivos es porque
me llegó información que yo no esperaba o un sistema externo no me respondió como yo esperaba. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, si pensamos en una aplicación web, podría pensar un HTTP controller que maneja la entrada que me llega desde el usuario. ¿Sí? Entonces, cuando me llega ese mensaje, yo logueo el mensaje que me llegó, el mensaje HTTP. ¿Sí? Después invoca mi lógica de negocio. Mi lógica de negocio de repente interactúa con la base de datos mediante un repositorio que actúa como adaptador. Entonces en el repositorio también logueo el mensaje que yo le mandé a la base de datos. ¿Sí? La base de datos me contesta, entonces logueo lo que me contesta la base de datos, ejecuto mi lógica de negocio y finalmente envío una respuesta al usuario y entonces ahí logueo el response HTTP. Generalmente los web servers ya tienen esta capacidad de loguear el request y el response. Entonces uno no tiene que andar escribiendo eso explícitamente, sino que basta con ajustar la configuración del web server. Respecto de la interacción con la base de datos, depende cómo uno esté haciendo esa interacción. Si estoy utilizando un ORM, como es el caso de Hibernate, también yo le puedo pedir a Hibernate, configurando su log, que me escriba el SQL que le va a mandar a ejecutar a la base y la respuesta que me generó la base. Entonces ahí muchas veces no hace falta que yo agregue mensajes de log porque ya el framework que estoy utilizando por debajo me lo resuelve. Pensemos un caso un poquito más distinto. ¿Sí? Si yo tengo que interactuar con una API de clima vía HTTP, entonces voy a tener que mi aplicación utiliza un proveedor de clima a modo de adapter, de vuelta. Ese proveedor de clima tiene encapsulada toda la lógica para interactuar con el servicio HTTP. ¿Sí? Entonces recibe un getClima, ese proveedor arma un request para la API del clima, armo ese request y lo escribo, ¿sí? Logueo cuál es el mensaje que yo le estoy mandando a la API del clima. ¿Sí? La API del clima me contesta y ese mensaje que viene de regreso de la API del clima lo logueo. ¿Sí? Hago un log de esa respuesta. ¿Sí? Y devuelvo. Entonces ahí me queda registrada cómo fue la interacción. Si de repente está fallando la interacción con la API del clima y veo que mi aplicación por eso entra a fallar, bueno, ¿por qué falla? Estaba caída la API del clima. Mandé mal un parámetro. Interpreté mal la respuesta. Si no estamos logueando el mensaje que enviamos y el mensaje que obtenemos de respuesta, se nos puede llegar a complicar entrar a buscar cuál fue la causa del error. ¿Sí? Una cuestión que tenemos que tener presente, que hasta el momento no mencioné, es que yo en mi aplicación puedo tener distintos loggers, cada uno con una configuración distinta. ¿Sí? Puedo tener un logger para los mensajes del adapter de HTTP, puedo tener un logger para la conexión a la base de datos, puedo tener un logger incluso que escriba datos de negocio, si quisiera. ¿Sí? Algo importante que tenemos que tener presente en términos de diseño es que el logger en sí es también un adapter. ¿Sí? Es también un adapter. No es un objeto de negocio. Es un objeto de infraestructura, si se quiere, como ser un repositorio o un proveedor de fecha. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Espero haber sido claro.